Vamos a tener aquí en comunicación telefónica con Rafael Freda Leiva, que es presidente honorario de SIGLA, Sociedad de Argentina de Integridad Homosexual y Lésbica de la Argentina. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Con quién estoy hablando? Con Kevin Olmedo. Hola, Kevin, ¿cómo le va? ¿Todo bien usted? Sí, perfecto. Estaba escuchando todo lo que hablaban, tratando de entender. Pero bueno, todo bien, sí. Todo bien. Vamos a empezar ahora con la entrevista del día de hoy. ¿Qué te llevó a vos, sabiendo que esta semana basada el 29, si cumplieron los 30 años de la primera marcha del orgullo aquí en Argentina, qué te significó para vos este acontecimiento? Mirá, yo fui uno de los primeros en promover la marcha, aunque no estaba seguro al principio sobre cómo iba a ser recibida, pero vi de pronto que la gente la necesitaba y bueno, entonces ayudé en todo lo que pude y fui a todas las que pude hasta que el cuerpo dejó de responderme, ¿no? Yo ya tengo 75 años. Así que, y ahora vivo lejos de la ciudad y no estoy en una ciudad donde se hagan marchas del orgullo. Si no, creo que si estuviera cerca o hubiera alguna cerca, lo intentaría. Fue importante, fue muy importante en su momento. Me han comentado que fue muy importante numéricamente, en mi recuerdo no, pero lo que pasa es que a medida que pasan los años, la gente parece recordar que fue. Yo creo que fuimos muy pocos, pero después año tras año se fue multiplicando hasta llegar a ser una cantidad impresionante, ¿no? ¿Cómo se organizó eso? ¿Empezaron por espacio? ¿Fueron primero uno, dos, tres y hicieron una No, movilización? no había tantas organizaciones, así que las organizaciones que estábamos en esto mandaban un delegado y coordinaban qué es lo que iban a hacer cada una en publicidad y demás. No había tanta gente. Recuerdo, por supuesto, unos cuantos, pero yo creo que no habría más de 5 o 6 organizaciones en su origen. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana, nosotros, la CHA, Gays DC. No, la CHA no fue al principio. La CHA estaba... Eh, fue un año nada más, pero la CHA estaba en contra de celebrar el orgullo, esas cosas de, de política intergay que siempre nos han molestado tanto, ¿no? Pero después se les pasó enseguidita y empezaron a promover. Rafael, Sebastián te habla ahora. Bueno, han transcurrido los años y en el medio también ha ido surgiendo legislación, por ejemplo, la ley de identidad de género. ¿Qué opinión te merece en esta legislación que ha ido surgiendo y qué pensás que todavía está faltando por hacer? Mira, yo creo que en el tema de derechos civiles ya prácticamente no nos falta nada. El tema real que hay es terminar con a ver, ¿cómo puedo expresarme? Yo creo que la homofobia más violenta que en este momento se nos enfrenta es la homofobia interiorizada. Después hay algunos grupos muy religiosos o muy tradicionales que se ofenden más histéricamente, pero son muy pequeños. Yo lo que noto es que aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y las veces que he ido allí a Córdoba, ustedes tienen una organización institucional probablemente más grande que cualquier ciudad
que yo conozca en la Argentina, pero yo personalmente creo que el debate sigue estando no en torno a lo que nos falta conquistar, sino en torno a la disolución de la homofobia que tenemos todavía metidos en nuestros corazones y almas. Los gays que siguen casándose con mujeres son muchísimos, y todos ustedes han conocido gays casados. Yo a veces me niego a decirles bisexuales porque está bien, tienen mujer y la quieren mucho y tienen hijos, a lo mejor 1 o 2, pero bueno, tienen una sola mujer, no les gustan todas las mujeres, y los heterosexuales en general no son tan fieles a la mujer. Hay muchos fieles, pero los gays casados son espectaculares en ese aspecto. Buenos padres también, les gustan mucho los chicos. Pero bueno, esas son cosas que yo digo, la identidad de género es muy importante, la lucha de transgénero y transexual es probablemente la que ha desatado las reacciones más violentas que yo conozca desde que salí a la calle a reclamar algo, ¿no? Pero yo creo que eso es porque afecta lo que los religiosos y los tradicionalistas creían, que era que la persona era el cuerpo, no que la persona es esa conciencia que está alojada en el cerebro, que es en realidad entonces cuando ellos ven una persona trans que, bueno, ven su cuerpo y no aceptan que la persona está alojada en partes distintas que el cuerpo, y que si el cuerpo trae dificultades o disgusto, bueno, pues puede modificarse, sea con postizos, con cirugía, con maquillaje, con vestidos. Bueno, eso es más o menos lo que he ido viendo a lo largo de estos años. Hola Rafael, ¿cómo estás? Gabriela Hernández te habla. Sí, yo hace poco estaba en las redes y vi, ¿no?, una entrevista que te realiza, creo, Crónica TV, y bueno, te veía ahí con un cartel, con la bandera. Perdóname, pero no te entiendo bien. Hola, Hay algo ¿ahí me escuchás? que me impide entenderte, sí. ¿Ahí me escuchás? A ver. Hola. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor. Bueno, te decía que yo soy Gabriela Hernández y que, bueno, hace poco en las redes vino un corte de Crónica TV donde te realizan una entrevista y, bueno, en una de las primeras marchas que se realizaban ahí en Buenos Aires, bueno, te veía vos con el cartel pidiendo, ¿no?, por reivindicaciones que, como decía acá el compañero, ya son una realidad, ¿no? Salieron leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género. ¿Cómo fue ese momento, vivir ese momento en donde te anunciaban de que te podías casar y tener derechos civiles como vos querías, ¿no? Yo no sé qué decir. El asunto fue todo el tema del casamiento. Yo me casé hace apenas 7 años y antes tuve parejas de largo tiempo y sí hicimos el reconocimiento de concubinato. Ahora queda mal decir concubinato y hay que decir unión civil, pero es lo mismo. Entendámonos que la ley de unión civil de Buenos Aires no era otra cosa, ¿no? Porque te requerían probar convivencia anterior, igual que a los concubinos. En cambio, a ningún matrimonio, ni heterosexual ni homosexual, se le ocurre probar que convivieron antes. Porque
siempre he escuchado esa discusión. Lo que se decía era que como nosotros volvíamos con mi pareja de aquel entonces, una pareja fracasada, pero bueno, pareja en su momento, muy defendida por mí sobre todo, volvimos del exterior y se había dicho que en Río de Janeiro había habido un casamiento. Sí, había sido un casamiento, pero no el nuestro. Y creo que fue Mauro Viale el que nos recibió como si nos hubiéramos casado. Bueno, obviamente no lo habíamos hecho, pero era un deseo de mucha gente, la lucha bueno, en un principio por tener iguales derechos, y si la unión civil nos daba iguales derechos, la hubiéramos tomado. Lo que ocurre es que la unión civil no nos daba iguales derechos. Yo era más partidario de un gradualismo, ¿no? De ir primero por una cosa, después conquistar otra, pero bueno, la Argentina saltó derecho al matrimonio y lo hizo con mucha elegancia y muy bien. Lo que pasa es que yo tengo 75 años y yo asistí al derrocamiento de Perón cuando la Iglesia mandó a sus aviones a bombardear la Plaza de Mayo y tuvo 1000 víctimas, ¿no? 300 muertos y Dios sabe cuántos heridos. Entonces siempre le tuve siempre le tuve mucho miedo a la Iglesia argentina y no me parecía que fuéramos capaces de contrarrestarla si pedíamos matrimonio, pero me equivoqué. Los jóvenes tenían razón. Yo cuando se hizo el impulso por el matrimonio, me recuerdo que fueron las chicas de Sigla las que empezaron la pelea y después arrastraron consigo a toda Sigla y a mí también, pero ellas tenían razón. Ya la Iglesia argentina se había debilitado por haber ordenado aquel bombardeo. Esto es, puede ser que en Córdoba no lo sientan tanto, porque ustedes, yo recuerdo que era el Montserrat, el colegio, cuando ustedes entraban, que solamente podían ir varones. Sí, era el Montserrat. Sí. Bueno, cuando vos entrabas, había un cuadro hecho con mosaicos que decía, mira que tu madre te mira desde arriba, y tu madre era la Santa Madre Iglesia, ¿no? Porque estaba ahí la Virgen mirándote. Entonces, a lo mejor Córdoba no se dio cuenta de tanto, pero Buenos Aires sí, porque Buenos Aires sufrió aquel bombardeo, sí. Y bueno, cuando llegó el momento de votar, el catolicismo solamente paró San Juan, creo. San Juan también demostró su ultracatolicismo, porque llamaron a una gran huelga y de todas las provincias, ni Córdoba, ni Buenos Aires, ni Santa Fe pararon, solamente paró San Juan el día de la votación. Fue muy notable, hay que estudiar historia argentina y cruzarla con la historia del movimiento gay para darnos cuenta de las grandes corrientes ideológicas que tiene este país. Rafael, ¿y vos cómo ves en la actualidad las políticas hacia la comunidad? Ahora, y yo la veo con mucho miedo, chicos, porque la comunidad se está peleando entre sí de una manera que yo creo que nosotros hemos dejado de estudiar cómo hacemos para disolver la homofobia interior que todos tenemos. Ese combate contra el homosexual o la lesbiana o la trans que llevamos
metido en el alma, porque eso se forma en los 2 primeros años de vida, inclusive antes del lenguaje, antes de la razón, desde que uno empieza a decir papá, mamá, y entonces disolver esa duda, en resumen, nos estamos saboteando siempre, aunque creamos que estamos, no, yo estoy totalmente liberado, homofobia tienen los demás, yo nunca, sí, bueno, dejemos de jorobar. He visto tantos homosexuales masculinos que ponen cara de asco cuando pasa un afeminado al lado, que digo, por Dios. Chicos, revísense, piensen, hablan, hagan grupos de reflexión, discutan, yo qué sé. Rafael, lo saluda Hernán Heredia, también parte aquí del equipo del TD Ceilán. Hernán Heredia, parte también Hernán Heredia, sí, eso. Parte también de aquí del equipo del TD Ceilán. Quería preguntarle, ¿me escucha bien ahí? Sí, ahí mejor. Antes ahí había como mejor. un eco terrible. Sí. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle en esta oportunidad, ¿qué opina usted, digamos, en tanto a la problemática que hay, en este caso de discriminación, como así usted lo estaba mencionando de alguna manera, en tanto a que lo tenemos como incorporado en el hábito cotidiano de todas las personas y también de las personas de diferente género, o que por ahí no son de género binario, sino que bueno, que también comparten también estas problemáticas, ¿no? Está todo bien, pero la diferenciación de no binario es como, a ver, por todo cuanto yo entiendo y tengo que aprender todavía, no se olviden que yo estoy retirado en mi casa, jubilado, ya no vivo más en la ciudad de Buenos Aires, pero entiendo que el ser no binario es no sentirse bien, no sentirse ni del todo hombre ni del todo mujer, no ser ni mujer ni hombre, y eso está legalmente reconocido y me parece perfecto. El problema es que estamos hablando de un tema de atribuciones, porque ser mujer o ser hombre, sentirse mujer o sentirse hombre, son percepciones. Entonces, el cuerpo es el cuerpo y la conciencia que se aloja en el cerebro existe. El sexo está y parejamente está el género. El género y el sexo son las dos caras de una misma moneda que somos nosotros. Yo no tengo una formación más biológica que otra cosa y me apoyo mucho en la biología. Por supuesto, sigo atentamente y estudio todo lo que tenga que ver con el género, pero no veo que haya una enorme diferenciación. La aparición de la gente no binaria no era nada más que el salir a la luz algo que ya estaba. Antes de las marchas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer las trans. Yo acompañé a Karina Urbina, que fue la primera trans que se manifestó en el Congreso, y habíamos 2 personas allí en esa manifestación, aparte de Karina. Éramos una feminista y yo. Y entonces era la aparición de algo nuevo. El gay ya estaba visto, era un varón que se acostaba con otros varones. Después apareció la lesbiana, pero mucho más despreciada porque era mujer y escondida
Y ahora aparecían las trans. Ni siquiera vino un canal a fotografiarla y ahora son el escándalo de todo el mundo porque su mera existencia ha revuelto a la religión en que Dios los creó mujer y hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad de nosotros es que nosotros, los varones masculinos gays, somos varones que deseamos otros varones. O sea, tenemos un rasgo muy femenino en la cabeza, porque a las mujeres les gustan los varones, a la mayoría de las mujeres. Claro, y a la mayoría de los de los varones les gustan las mujeres. Nosotros somos la minoría, siempre lo hemos sido. Claro, Rafa, también remarcar el hecho, ¿no?, de las diferencias de las provincias. Bueno, yo soy de Salta y los chicos acá son de Córdoba y bueno, me pasó, ¿no?, de ir por el centro de Córdoba y ver muchas parejas, ¿no?, de lesbianas, de gays, de personas trans, caminar tranquilas, ¿no?, caminar de la mano, expresar afecto. Bueno, en el norte eso es como muy dificultoso todavía. Perdí un poco la pregunta por el eco. ¿Hasta dónde? ¿Ahí me escucha bien? Sí, claro, sí. Claro, no, le comentaba que en el norte es más difícil el tema de la expresión del afecto, de que acá en Córdoba yo veo muchas parejas que van de la mano, que se expresan más, con más libertad, ¿no? Pero en el norte todavía existen esto que usted dice de las personas homosexuales que se obligan, ¿no? Como usted dice, una autodiscriminación, se obligan a tener familia para estar en ese status quo, ¿no? Que allá es mucho de la familia tradicional, de la iglesia. Pero a ver, eso no es solamente en el norte, eso es en el sur, en el centro y claro, en los costados. Yo vivo en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires está lleno de homosexuales casados. Los homosexuales casados lo hacen por presión familiar, porque tuvieron novia desde la infancia, porque cómo van a... Ay, pero mi papá se me muere de un infarto. No se va a morir, pero no importa, eso piensan. Mamá, ¿qué va a decir? Todo eso funciona. Que en Córdoba, en Santa Fe y en la capital, Buenos Aires, la gente vaya de la mano. Y sí, son grandes ciudades y están liberadas, entre comillas. Mire, yo antes vivía en el barrio de San Telmo, en Capital, iba con mi marido y cuando pasaba una pareja agarrada de la mano, mi marido se daba vuelta para mirarlos, ¿entiende? Mi marido es de acá donde vivimos ahora, en Villa de Mayo, bien lejos, a 1 hora y media de Buenos Aires. Pero lo que quiero decir, a eso es lo que yo llamo homofobia interiorizada. No es autodiscriminación, es simplemente un desprecio, un menoscabo que uno tiene hacia el homosexual o la lesbiana o el transgénero que uno es. ¿Por qué? Y porque eso era lo que cuando usted era bebé o cuando gateaba, escuchaba en las voces de sus padres o de sus parientes cuando decían, mirá el puto ese, mirá la torta. No, pero la tía tal, ¿cómo va a venir si es una machona terrible y aquella otra es todo eso a ver, el momento de mayor inteligencia que tiene el ser humano son esos 2 primeros años de vida. Ahí se aprende todo y por supuesto no se tiene memoria hasta los 2 o 3 años. Yo siempre a los chicos y a las chicas que trabajaban conmigo les preguntaba, ¿y cuál es tu primera memoria? ¿Cuándo es lo primero que vos recordás de tu vida? Y eso siempre está en el año 2, en el año 3 y lo más probable es que sea el año 4.
Entonces, lo que se aprendió en aquellos momentos antes de la inteligencia es que los homosexuales son una pequeña cosa despreciable, que si los... Y además se aprendió que si se muestran hay que echarlos, liquidarlos, sacárselos de encima. ¿Por qué los... A ver, ¿por qué todo el mundo sabe que en el fútbol hay homosexuales? Porque hay homosexuales viriles en todos los deportes. ¿Por qué hay un solo arquero en La Pampa que un 28 de junio, y según él lo hizo por casualidad, dijo, estoy yendo con mi novio de la mano, y comunicó a La Pampa, a Santa Rosa de La Pampa, yo soy homosexual? Uno en 48 millones de argentinos, de los cuales 24 son varones, de los cuales 1,5 millones son homosexuales o con un cierto grado de bisexualidad, y ese uno juega al fútbol y es arquero en La Pampa. Esto es bastante claro que nosotros vivimos no autodiscriminados, vivimos bajo la presión de una educación infantil, de una cultura homofóbica, creada básicamente por la Iglesia Católica y por la tradición de la Iglesia Católica en nosotros, porque nosotros hemos recibido, no fueron solamente nuestros padres, fueron nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra escuela. Esa es lo que... creo que esa batalla no la peleamos todavía, porque las escuelas no tienen lugares donde los homosexuales puedan organizarse. Los yanquis, donde se mata a los homosexuales porque están en una guerra religiosa tan loca que atacan con ametralladoras las WAT, miren qué viejo soy, los boliches donde van a bailar. Las escuelas más avanzadas arman pequeños departamentos gay héteros para que aprendan a convivir y se eduquen mutuamente. Vaya a decirle a una de nuestras escuelas secundarias o la primaria que ustedes quieren 1 o 2 horas a la semana con un aula o un lugar solo para ustedes para hacer reuniones gays a donde están invitados los héteros. Los sacan corriendo. Acá yo fui 45 años docente, y sé lo que ha sido ser homosexual, un homosexual abierto, declarado en el sistema escolar. Rafael, te quería volver a la pregunta que te quería desarrollar. ¿Vos ves que para estas próximas elecciones que se van a venir, la cuestión de género y la diversidad tienen que tener un papel clave en la campaña electoral o no? No entendí bien lo que preguntaste. Lo que te quería preguntar, Rafael, si como estamos en un periodo electoral que está por entrar para las nacionales, el tema de la diversidad y género tiene que ser un papel clave, tiene que tener un papel en la campaña como un eje. Sí, siempre. Jáuregui hacía siempre una encuesta sobre qué pensaban los candidatos, pero yo creo que ya está bastante claro lo que piensan algunos candidatos y los que piensan otros. Todos nuestros derechos los otorgó el peronismo. Algunas veces
de otros partidos como el socialismo santafesino ayudaron enormemente en la redacción de las leyes. Pero el que prometió que nos íbamos a casar fue Néstor, y después la esposa, nuestra querida, o para mí, querida Cristina, no lo negó, sino que lo promovió, trató de llevarse a cuanto católico hubiera en el Senado de viaje para que se pudiera votar, digamos, y la cantidad de votación negativa fue muy grande igualmente. Ahora se viene en el mundo una reacción anti-gay, así que hay que estar bien articulado para cuando llegue, porque acá va a llegar también. Los Estados Unidos están aprobando leyes contra los gays. Ya aprobaron leyes contra las mujeres. Y nuestra rebelión social está encadenada a la rebelión de las mujeres. Los varones heterosexuales ejercen patriarcado despreciando a las mujeres y a todos los que se parezcan a las mujeres, que son los varones homosexuales, sea porque son afeminados o porque se acuestan con varones. Y no hablemos de las trans que abandonaron lo que ellos creen que es la supergloria de ser varones porque quieren ser mujeres. Y si no, las lesbianas que miralas como son inferiores quieren ser varones, por eso se amachonan. Esto es, el patriarcado tiene unas visiones culturales poderosísimas todavía. Y nosotros tenemos 48 millones de personas que no tienen esas visiones culturales. ¿Por qué no? Porque la escuela no se las da, porque les resulta difícil ir a la escuela, porque en la pobreza y sin comer no se puede pensar. Para mí, la cultura es un exponente de cómo anda el país y la nación, y nosotros, si bien tenemos que admirar lo que hicieron los yanquis en Stonewall, porque fue la primera revolución gay triunfante, también tenemos que tener cuidado. Tenemos una terrible invasión de estas neo-iglesias totalmente homofóbicas que se han metido entre nosotros, haciéndonos creer que había que hacer exorcismos para sacar el diablo que se le había metido dentro a este chico que se cree que es mujer. Y en vez de decir eso, tenemos un periodismo como la Mercedes Ninzi, bueno, o cualquier otro periodista, que dicen, ay, pero es un capricho del nene que quiere ser mujer. Es decir, las trans son probablemente la minoría más pequeña dentro de las minorías sexuales, y sin embargo son las que han llegado al corazón de la homofobia, que es justamente liberar la percepción de la unidad cuerpo-mente que debe ser cuerpo de varón, hombre masculino heterosexual, cuerpo de mujer, mujer femenina heterosexual. Nosotros hemos quebrado todo eso, y no lo hemos quebrado con palabras, lo hemos quebrado saliendo a la realidad. Sí, ¿no? Totalmente, Rafael. Bueno,
sabiendo que los tiempos radiales son crueles y fríos como la oligarquía argentina, Rafael, te queremos agradecer un montón por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista el día de hoy. ¿Algún mensajito que le quiera dejar a aquellos militantes de Sigla que te están escuchando y a aquellos oyentes de Radio Mordisquito que te están escuchando en todo el país? Miren, yo tuve un programa de radio 10 años. Lo mantuve, se llamaba Totalmente Natural. Era totalmente gay lésbico, no gay lésbico trans. Así que sé lo que son los tiempos radiales y me parece maravilloso todo el tiempo que me han dado y les agradezco mucho, quiero mucho a Córdoba, le conté a Kevin antes que tengo una distinción de la legislatura de Córdoba porque cuando mataron a una travesti, la policía cordobesa, yo ayudé a la campaña internacional que se desató contra el gobierno cordobés. Yo qué sé, ustedes son entrañables para mí, así que sigan haciendo lo que están haciendo. Piensen también, hagan mucho, pero piensen en cómo liberarse de aquella homofobia interior que nos frena, de tanta pelea gay contra lesbiana, contra trans, contra persona que nos domina. Bueno, les mando un gran beso y un enorme abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.